Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 51ª emisión regular del Irreverente. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes por primera vez en forma regular en 2024. Parece que el Chucky que pusimos en la Rosada causa furor en los ultras de Europa, tanto que la Meloni quiere tener uno. ¡Vamos al informe! La referente internacional de la ultraderecha y primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quiere que Javier Milei participe en la próxima cumbre del G7 que se hará en Borgo Egnazia, Italia. Eso desea Meloni, pero en el G7 se hace lo que dicen los Estados Unidos. Y la gente de Biden le ha tomado fastidio a Milei luego de su abrazo con el expresidente Donald Trump. Si Washington no pone peros, Javier Milei estará en la cumbre de los más poderosos, el sueño de todo Chucky de la Ultra, y se sentirá como un grosso de los más grosos e imaginará que sus opiniones le importarán a alguien o bien calmará su ego súper desarrollado por unos minutos. La casta, feliz con ingresos asegurados y en control del Estado para el resto, lo mismo de siempre. Más miseria, más hambre y si no te sometes, más y más represión. Hoy nuestro presidente es el muñeco que gentes como Giorgia Meloni se llevan a sus reuniones importantes suponiendo tener en Milei un objeto deseado por alguien más que no sea él mismo. Y sí, es una vieja costumbre de esta gente de coleccionar sus descubrimientos, fenómenos y subordinados, aunque creemos que si Meloni pudiera, tendría un Chucky Milei en su propia mesita de luz. Desde que lo lanzó el 1 de marzo, el presidente de la nación ha tenido al Pacto de Mayo como prenda de cambio. A esta altura esto del pacto parece ser como la mudanza de la capital a Viedma en los años de Alfonsín, una completa cortina de humo con promesas de monedas de cuero. ¡Vamos a las imágenes! El 1 de marzo, cuando inauguraba las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente de la República, Javier Gerardo Milei, lanzó su convocatoria a un acuerdo con los gobiernos provinciales de 10 puntos básicos, al que denominó Pacto de Mayo, el que pretende suscribir este próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba. Refresquenos la memoria, Heraldo. Los 10 principios del Pacto de Mayo. 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. Fijada la primera cita para el día 8 de marzo, las 2/3 partes de los gobernadores se expresaron a favor del pacto. Ellos son Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Hugo Pasalacqua de Misiones, Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Martín Yarlora de Córdoba, Jorge Macri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ignacio Torres de Chubut, Marcelo Rego de San Juan, Alfredo Cornejo de Mendoza, Leandro Esdero de Chaco, Claudio Poggi de San Luis, Rolando Figueroa de Neuquén y Gustavo Valdés de Corrientes. Decididamente en contra se expresaron 3 gobernadores: Axel Kicillof de Buenos Aires, Sergio Silioto de La Pampa y Ricardo Quintela de La Rioja. Aún indecisos se encuentran 5 gobernadores: Gildo Infran de Formosa, Alberto Beretilnec de Río Negro, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Gustavo Melelia de Tierra del Fuego. Los gobiernos de las 23 provincias argentinas y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron el viernes 8 de marzo de la reunión
con vistas al llamado Pacto de Mayo, a la que fueron convocados por el gobierno nacional. La reunión, que duró 4 horas, fue definida por el propio gobierno como extensa y productiva, y en ella los gobernadores plantearon sus posicionamientos y que sobre todo, y ante todo, su interés en que les devuelvan el dinero que cada uno exige y acusa que le ha sido birlado. Es decir, un primer avance hacia la nada misma. Al momento solamente parece ser una zanahoria del gobierno de Milei para ganar tiempo, al menos hasta mayo. En el Senado, la oposición logró sesionar y rechazar el mega DNU de Javier Milei, algo que sabemos nuestro presidente no tolera ni lo hará nunca. El niño caprichoso recibió un no como respuesta al DNU que quiso colar como fuera y ahora amenaza con hacer caer el Pacto de Mayo a 2 semanas de haberlo lanzado y que allá huele muy mal. El Heraldo furioso da la lectura a la comunicación que sacó el presidente, que ratifica en todos sus términos lo que les hemos dicho antes. Adelante, Heraldo. El día 1 de marzo de 2024, el presidente de la nación extendió una invitación, en un acontecimiento histórico sin precedentes, a todos los integrantes de la dirigencia política, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo. Este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer 10 políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico, rescatando a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial. Este acuerdo, largamente demandado por la clase política durante décadas, pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional. Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 decretos de necesidad y urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción. Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos. En su discurso acerca del estado de la nación, el presidente planteó 2 alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar. Al presidente se lo vienen advirtiendo, pero no entiende. No siempre se puede hacer lo que se quiere, ni aun en la farsa que es nuestro sistema presidencialista, el que cuasi es monárquico. Está equivocando la vía o quiso tomar por imbéciles a los gobernadores, y ambas teorías son posibles. Por ahora, depende de que los gobernadores no se cansen de sus ínfolas y patoteadas, y ya viene abusando de eso con todos sus últimos berrinches. Los choques entre las bandas estatales y el narco han recrudecido en este mes de marzo en Rosario. ¡Vamos al informe! Durante la jornada del Día Internacional de la Mujer, el gobierno anunció un comité de crisis por la violencia del narco en Rosario. En los últimos días, esta creció a niveles insoportables a través de asesinatos al azar, cobrándose la vida de trabajadores nocturnos e imponiendo a la sociedad un auténtico estado de sitio por el terror. El comité será presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Según las últimas amenazas dejadas junto a los cuerpos de los asesinados, aseguraban que mientras Puyaro siga con las medidas de endurecer la prisión a los narcos, ellos seguirán con la violencia criminal hasta que esa situación cambie. Como en todo conflicto entre bandas criminales como el Estado y el narco, todas las víctimas serán inocentes, ya que entre bueyes no hay cornadas, sintetizando los negocios y sus conflictos en el capital los paga siempre el pueblo, y lo de Rosario no es ni será la excepción. Lo que explotó, detonó la actual crisis de violencia narco en Rosario fue el propagandazo del gobernador Maximiliano Puyaro de hacer requisas sorpresivas en medio de la madrugada en las cárceles de Rosario, sacándose fotitos en medio de esa actividad impresentable y jugando a ser un nuevo Bukele. La barbaridad es una constante que tienen tanto el PRO como la Libertad Avanza. Van a seguir haciendo de la violencia del Estado un estandarte y el actual presidente de El Salvador es su modelo. Al parecer para esta gente es popular ese tipo de conductas inhumanas, como si las consecuencias de las mismas las pagaran quienes resuelven tenerlas. No, siempre termina pagando el pueblo, que deberá soportar una ola de inusitada violencia de los narcos en las noches y contra los trabajadores, nunca contra el Estado directamente, que es su socio. Simplemente hablamos de la irresponsabilidad de los políticos
tomando medidas para la tribuna. De ninguna manera creemos que el narco, que no es más que el capital por otros medios, esté habilitado a tomar ningún tipo de represalia y mucho menos de la salvajada de matar civiles inocentes. No son santos, no son benefactores, son un estado paralelo y, por lo tanto, son una asociación ilícita con fines de lucro, enemigues y verdugues del pueblo. El narco es otra más de las unidades de negocio del capitalismo y poco tiene que ver con el socialismo, al que los señores detentadores de la fuerza pública acusan de todo en su afán de justificar la desvergüenza e hipocresía del mismo Estado capitalista. La respuesta de los narcos a la burrada del gobernador Maximiliano Pucharo nos hizo esperar, y comenzaron los asesinatos a diversos trabajadores nocturnos rosarinos con inusual desidia y desparpajo criminales. En cada caso, al lado del cuerpo dejaban una nota en papel en la que aseguraban que seguirían matando inocentes mientras sigan hostigando a los llamados presos de alto perfil. En especial, en el caso del asesinato del playero, además de la ferocidad y desinterés con el que acaban con su vida, dejaron una nota escalofriante que aseguraba futuros hechos de más violencia aún. El Heraldo furioso dará lectura al texto de la nota. Esta guerra no es por territorio. Es contra Puyaro y Cococholi. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. No queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familias y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Puyaro y Cococholi carguen con muertes inocentes. La gente comienza a cansarse y a tomar partido. Sus vidas militarizadas por el Estado, cuyos referentes siguen exigiendo que las Fuerzas Armadas intervengan en este conflicto a como dé lugar. Puyaro, en vez de explicar su accionar claramente violatorio de los derechos humanos, que, aunque ni él ni Patricia Bullrich lo sepan, tienen rango constitucional, se dedica junto con su por unos días socia a fogonear un operativo clamor para que el ejército también pueda invadir Rosario, haciendo aún más miserable la vida de sus ya muy sufrides ciudadanos. Mientras Puyaro y Bullrich insisten en que con más violencia y haciendo actuar al ejército en la cuestión vencerán al narco, no se ve que tengan un mínimo plan de acción que no sea saturar de fuerzas de seguridad y armadas la ciudad de Rosario y a la vez saturar de vigilancia y violencia a la inmensa mayoría de honestos y laboriosos ciudadanos. ¿Cómo van a golpear al narco? No lo sabemos, ya que sospechamos que no ese es el plan del poder político. La ministra de Seguridad de la Nación confirmó en la ocasión que el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, visitará la ciudad de Rosario en las próximas 2 semanas y que la presencia del mismo busca imprimir la atención necesaria para abordar la seguridad y combatir al narcotráfico. Eso dice. El martes 12 de marzo, a través de un comunicado conjunto, los gobernadores de todo el país y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se solidarizaron con Santa Fe en su lucha contra el narco y se comprometieron a hacer efectivas medidas de apoyo más concretas en esa disputa. A continuación, el Heraldo Furioso le dará lectura al comunicado. Comunicado oficial de los gobernadores de las provincias de la República Argentina. El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial, sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que, con distintas formas, afecta a todas las jurisdicciones. La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía. ¿Deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias? Los gobernadores de las provincias argentinas y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento al gobierno y pueblo de la provincia de Santa Fe, apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional. A su vez, manifestamos nuestra firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia. Todos somos Santa Fe. Firman: Alfredo Cornejo, Mendoza. Rolando Figueroa, Neuquén. Rogelio Frigerio, Entre Ríos. Gildo Insfran, Formosa. Osvaldo Jaldo, Tucumán. Raúl Jalil, Catamarca. Axel Kicillof, Buenos Aires. Martín Yarlora, Córdoba. Jorge Macri, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gustavo Melella, Tierra del Fuego.
Marcelo Orrego, San Juan. Hugo Pasalacqua, Misiones. Maximiliano Puraro, Santa Fe. Claudio Pozzi, San Luis. Ricardo Quintela, La Rioja. Carlos Aguirre, Jujuy. Gustavo Sáenz, Salta. Ignacio Torres, Chubut. Gustavo Valdés, Corrientes. Claudio Vidal, Santa Cruz. Alberto Beretilnet, Río Negro. Gerardo Zamora, Santiago del Estero. Leandro Cdero, Chaco. Sergio Cilioto, La Pampa. El presidente de la Nación, mientras tanto, se dedicó en el día a dar entrevistas y asegurar que el problema de todo es el demonio socialista. Ya llegó a los principios del capitalismo fordista y en cualquier momento se muestra tan feudal como es, para sorpresa de algunos que piensan que esto es liberalismo. Allá ustedes. En cuanto medio pudo colar, insistió con ese cliché muy suyo y en ver cómo hacer para entrar en la pelea a las Fuerzas Armadas sin que después ningún progre, como él mismo dice, persiga a quien te hizo un favor. ¿Qué favor? Milei no se esconde detrás sino delante de su deseo de que se use impunemente la fuerza bruta. Vamos al informe sobre esta particular y siniestra burrada presidencial. En una de las habituales notas que al presidente Milei le hace su canal adicto a La Nación Más, encontró en algún rincón al eterno culpable. No tuvo que ir a bibliografía vieja, porque aún en su apogeo en los años 50, el macartismo ya era más que desagradable y un generador de estigmatizaciones que el primer mandatario no soporta, ni quiere ver, ni dibujada. Ve, lee, pero definitivamente no entiende nada, repite clichés que solamente los clápulas de la derecha ultracolombiana pueden darles asidero, pero solamente para ponerlos en novelas y series de Netflix. A continuación les brindamos el bochornoso planteo macartista de quien comanda los destinos de la República. ¡Vamos a las imágenes! Lamentablemente van a tener que entender digamos, los santafesinos y muy en especial los rosarinos que haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis. Es decir, todo lo que tocan los destruyen. Es decir, si le das para cosas de la economía te van a llevar a la quiebra, digamos, si le das cosas de inseguridad vas a tener este tipo de problemas. Igual tienes un tema con la justicia enorme acá. No, pero no es solamente la justicia, digamos, porque también, digamos, en el Congreso, en la parte que tenía que ver con la ley base, votaron en contra. Es decir, entonces los socialistas, digamos, o sea, que están a favor de los delincuentes, a favor de los narcotraficantes, porque cuando llega el momento de la verdad, el momento de votar, siempre se ponen del lado de los delincuentes. Entonces, nosotros dijimos, acá cambia la doctrina de seguridad, acá el que las hace las paga. Nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo. Esa es la realidad. Entonces, tío, porque toda esa visión que tienen acerca de la justicia, de la estigmatización, o sea, son todos mecanismos por los cuales terminan justificando y avalando a los delincuentes. No va más eso acá. Porque después te aparece un progre en el poder y termina persiguiendo a aquellos que te sacaron del problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el jueves 14 de marzo la creación de una unidad antimafia que estará bajo la órbita de la Secretaría de Lucha contra el Narco y la Criminalidad Organizada. Según dice el comunicado del Ministerio, se crea la unidad antimafia con el objeto de promover un abordaje integral y multiagencial en el combate del crimen mafioso y agrega, dicha unidad contará con un grupo especial de investigaciones antimafia, GEIA, y una mesa de evaluación de la criminalidad organizada de la acción mafiosa, MECOAM, con la finalidad de fortalecer las acciones y estrategias de prevención e investigación. La resolución 134/2024, publicada en el Boletín Oficial el día 15 de marzo, nos huele más a una burocracia de la crisis que a una propuesta seria de combatir al narco. Al parecer, todos quieren aparecer en la foto de esta pelea, tanto que hasta el mismo Axel Kicillof, que vive reclamándole al país plata para sus propias fuerzas represivas, le envió a Rosario 80 patrulleros para lo que sea menester. Nunca somos optimistas. Estado y narco siempre terminan acordando y la justicia para los muertos del pueblo jamás, pero jamás llega. En el mes de febrero dio inicio en la ciudad de Buenos Aires el juicio oral por el caso de Alperovich. ¡Vamos al informe! Habíamos dejado en el último informe con que dio inicio el juicio a José Alperovich por abusos contra su sobrina
y planteábamos ciertas desconfianzas con que un juez ultra, de lo que sea, esté a cargo del juicio de alguien muy sensible al seno del kirchnerismo. Es un caso público y las cosas, suponemos, se irán desarrollando relativamente bien en ese sentido. Hasta el día de hoy se ha preservado, con colaboración de todos, la identidad de la víctima. Los hechos que están juzgando ocurrieron entre 2017 y 2018, cuando la víctima era asistente personal de Alperovich. La denuncia fue radicada en 2019 y hoy llega a su etapa de definiciones. A más de 4 años de dilaciones, el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, deberá afrontar 3 acusaciones de abuso sexual, 2 en grado de tentativa y 6 acusaciones de violencia sexual agravada por acceso carnal. La Fiscalía de la Acusación indicó que quedó comprobado como el imputado, utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de 3 meses. El reo declaró en la primera jornada, negando todas las declaraciones en su contra. Su punto más saliente y sintético fue victimizarse diciendo: tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos, y quiero la verdad porque esto me mató. Casi lo mismo fue lo que declaró el exgobernador a la prensa presente en el lugar. Los exculpadores de Alperovich negaron todo, al igual que el acusado, y hasta se atrevieron a acusar a la víctima de trabajar para una oposición imaginaria que siempre está perjudicándolo al pobrecito de Alperovich. Manual básico de machismo, bien del Tucumán, provida y prostibulario. El 19 de febrero declararon 5 testigos que apoyaron la acusación contra José Alperovich por el abuso sexual de una sobrina suya, que a la sazón era asistente del exgobernador. Declararon la madre de la denunciante, 2 amigas de ella, un ex compañero de trabajo y un periodista. Luego de las declaraciones, como que algo se rompió en la mano de obra desempleada de la prensa parapolicial peronista. Empezaron a asegurar que las instituciones feministas peronistas que puedan aparecer están cerca de la víctima. Como que ese halo de ser del palo se le viene volcando para el demonio, lo que parece dejarlo cada vez más huérfano de poder político al exgobernador. En la jornada del jueves 29 de febrero se presentaron a declarar en el caso Alperovich la hija del exgobernador Sara Alperovich y una antigua asociada política suya, la ex senadora Beatriz Graciela Mirkin. Sus declaraciones indican que la estrategia del exgobernador es a través de mujeres atacar a la credibilidad de la víctima. Parece ser que les resultará, pero no sonaron muy creíbles sus testimonios por donde se los mire o se los oiga. Sara Alperovich aseguró ante el tribunal encabezado por Juan Ramos Padilla que con la víctima eran muy amigas y que tenía esta última una relación tóxica de la cual salió para ella esta obsesión que fue aprovechada por sus enemigos para arruinar la carrera de su padre. Culpando a la víctima, concluyó que le destruyó la carrera política a mi padre y a mí también. En todos lados decían que como la hija de un violador iba a ser secretaria de la mujer. No sabemos cuánto puede haberlo ayudado a su padre su testimonio con un cierre no muy halagüeño sobre la víctima. En el caso de Beatriz Mirkin se enfocó en denunciar que este caso fue una campaña orquestada por Cisneros para matarlo política, familiar y personalmente. Haciendo vanos equilibrios defendiendo a su jefe, prácticamente lo pintó como un feminista, afirmando que mi jefe político era Alperovich, compartimos gobierno y además la campaña del 2019. Se me acercó y me pidió ser vicegobernadora. Yo acepté porque me interesaba dar esa batalla de los derechos de las mujeres dentro del gobierno de Tucumán. Se dedicó a tirarle con todo lo que tenía. A la víctima, ya despojada de todo pudor feminista, mostró contradicciones serias al hablar de la víctima. Por un lado, dijo que la víctima asumió con mucha responsabilidad y alegría su trabajo como secretaria de Alperovich en la campaña. Mientras que en otra parte,
del testimonio la acusó directamente de ñoqui con un muy patronal. Trabajé 11 años en el ministerio y nunca supe de la existencia de esta chica. Cobraba y no iba a trabajar. La lanzada en velocidad y perdida cuando cerraba su testimonio, tiró muy patriarcal Mirkin que, Cuando íbamos de la combi de gobernación, iba mirando mujeres por la ventana y diciendo mira qué buena está esa mina. Pero yo qué le voy a decir, iban hablando cosas de varones, no me iba a meter. no prueba el caso de violación, obviamente, pero no le ayuda con las evidentes e innegables tendencias misóginas de José Alpedrovich, que quedaron más que a la vista aún y casi por sus propias refutadoras. Si las cosas, esta etapa del juicio deberá transitar por 80 testigos de diversa índole, llevándole la cosa y la resolución hasta el mes de julio aproximadamente. No parece por el momento pasar un buen momento el exgobernador, más bien, y a la luz de los testimonios que se han oído al momento, no estaría convenciendo a nadie su victimización y clamor por verdad que equipara a su gente a su inocencia. Faltan muchos de los testigos socios políticos importantes tucumanos por declarar, y ahí veremos cómo la cosa se presenta. No creemos que politizar el caso le sirva mucho a José Alpedrovich, al que ya hace tiempo consideramos un político extinto. Antes de terminar con esta emisión, queríamos dedicarle unos segundos a nuestros queridísimos odiadores. Con ese tema tenemos una maldita desgracia. Nuestros odiadores son unos perdedores infinitamente peores que nosotros. Unos nerdentales que dicen defender el idioma y que lo desconocen supinamente. En muchos de los casos los transformamos gracias a incentivo de la lectura no sectaria y hemos arrebatado a la derecha a muchos que hoy, ya más instruidos, obviamente la abandonan. Y desde ese lugar atacan a quienes no ven el cliché endogámico que le otorga trascendencia para sus patéticas existencias. Queríamos referirles a esta cuestión ya que esta gente nos dedica mucho de su odioso tiempo. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.